Igualmente que tengan un día muy bueno y que Dios los mire amorosamente a todos ustedes. Emma de Matanza. Gracias, Emma, querida, siempre presente. Quizá algunos no profesamos algún credo, pero yo creo que todos entendemos que hay algo que nos aglutina y nos trasciende. ¿Tenemos alguno más, Charlie, ahí? Escuchamos. Bueno, aquí hoy escuchando Cibel 530. No, Un abrazo para vos, Jair, y a todo el equipo de laburo en estos días feriados. Vos sabés que me quedé pensando en la causa de, bueno, el delito de los hermanos Quixa, pero fundamentalmente en los pibes y las pibas. Que primero la situación legal de ellos, de los chicos, y bueno, básicamente el trauma, ¿no? El trauma de haber sido víctimas sistemáticas de estos abusos. Terrible. Bueno, desde el barrio Fortinero de Villaluro te habla Fernanda. Saludos grandes, Fernanda, hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, te sumo algo, la mayoría de las audiencias del juicio de Quixa fueron a puertas cerradas y sin público para resguardar la intimidad de las víctimas del diputado que fue condenado no solamente por pedofilia, sino por zoofilia y difundir videos que incluyen explotación sexual infantil. Pero me quedo con el primer mensaje que me venía a corregir un furcio, un error mío, que les dije hoy no se atrevan a tocar un pedazo de carne. Me corregía con mucho amor nuestra querida oyente, y también tenemos un invitado que ya me había corregido, que es el diácono, el padre Ricardo Carrizo, integrante de Curas en Opción por los Pobres. Bienvenido, Ricardo, y por favor iniciemos esta charla corrigiendo mi error. Bueno, buen día, gracias por la convocatoria y un fuerte saludo a todos los oyentes y televidentes, porque esto del streaming todo moderno, es una cosa nueva ahí de la comunicación radial. Un fuerte saludo a todos ellos que son parte importante, si no la transmisión sería nada. A ver, la tradición histórica habla de que el Viernes Santo no se come carne. En realidad, durante la Cuaresma, todos los viernes se pedía que se hiciera ayuno y abstinencia, pero mucho más fuerte el Viernes Santo. ¿Cuál era el sentido? La abstinencia era de carne, pero ¿por qué? Porque en algún tiempo la carne fue carísima, no sé si te suena hoy por hoy. Sí. Pero no, hubo la época ganada, que más o menos se podía comer carne, y era el clásico domingo de asadito. La idea era que ese gasto que uno incurriera en carne, lo usara para ayudar a los pobres. O sea que vos, en vez de satisfacer tu propia necesidad de comer carne, con eso ayudes a los pobres. Como el pescado salía nada, monedas en ese tiempo en comparación a la carne vacuna o de cerdo, la indicación venía por ahí. En el año 79 más o menos hubo una reforma de derecho canónico que se modificaron varios aspectos que no interesan demasiado comentar, pero que hacen mucho a la vida adintra, como decimos, de la Iglesia, y entre esas cosas lo que se sugirió es que ya el ayuno no necesariamente tiene que ser de carne, porque la idea era que en realidad lo que uno tiene que abstenerse de algún placer, gusto, alguna, no sé, algo que le gustara y que gastara por demás, para que ese dinero sea compartido y usado de los pobres. Entonces ya no necesariamente tiene que ser carne. Es cierto que la carne ahora ha vuelto a precios carísimos y intocables, pero yo he recordado muchas veces con curas con los que en parroquias donde hemos estado, que por ahí el viernes, no digo que nos hacíamos un asadito, pues lo guardamos para el domingo pascual, pero un churrasco o un choripán para comer rápido y seguir, o sea... No, te escucha mi suegra y se muere, claro, porque sigue estando muy popularizada la idea de que el Viernes Santo es un viernes en donde no se consume carne. Exacto. De hecho, publicitariamente todo el área de la pescadería lo publicita, le da manija porque le sirve a sus intereses económicos, y está bien. Lo importante es reconocer cuál es el sentido y por qué se pedía eso y por qué se sigue pidiendo, pero el tema de la abstinencia
de alguna cosa que te, no sé, que te compras 10 caramelos, bueno, no te los compres, compartí eso. Se espera algo mucho más que simplemente 10 caramelos. Total. Pero la idea es esa, que se transforme en un acto solidario y generoso para los que más necesitan. Ricardo, ¿cómo venís viendo, sobre todo como integrante de Curas en Opción por los Pobres, la situación social del país y sobre todo en aquellos barrios más golpeados, barrios populares, villas, en los sectores más postergados de nuestra sociedad? ¿Qué venís viendo y cómo impacta el gobierno de Milei, la política de motosierra y ajuste? Hay varios aspectos, tenemos varios días para hablar. Tenemos un ratito, así que si querés explayate. Mirá, la cuestión clave está alimentos, ¿no? Es cierto que los comedores desde la época, sobre todo en la época de la pandemia, afloraron mucho y muchos gestos solidarios, muchas familias o mujeres que se juntaban y entre ellas cocinaban para un barrio porque no llegaba la comida. Y en ese momento el gobierno de Alberto era un estado presente en cuanto al alimenticio y ayudaba, proveía, y eso continuó post pandemia. También hay que decir que la ayuda era secos, o sea, varias veces hubo decomisaciones de contrabando de carne y que no llegaba a toneladas de carne. Tanto fue así que siempre me acuerdo la frase de uno de los pibes, lo voy a decir con punto suspensivo, porque hay una palabra un poco verde, en mi pup comí este nivel de carne, ¿no? ¡Qué bien! Era carne de exportación que iba para China, pero que se contrabandeaba vía Uruguay para no pagar impuestos, para no declararla, y lo detectaba la aduana, entonces todas esas toneladas y toneladas de carne fueron a parar a frigoríficos que pagaba el Estado, que nadie reclamó, porque acá está el otro hecho, nadie reclamó, así que imagínate la guita que perdían esos empresarios de carne y que no lo reclamaban, y llegado un tiempo un juez dijo, bueno, se libera esta carne y va para los planes sociales, entonces el Ministerio de Desarrollo Social de la época, bueno, buscó los comedores que tenían y ahí no llegaba, y bueno, yo recuerdo en la parroquia de San Juan Bautista de Bernal Oeste me tocó 1000 kilos de carne. 1000 kilos de carne para nosotros fue una fiesta que siempre estaba en la duda, ¿lo repartía la gente o lo llevaba a los comedores? Yo preferí repartir a los comedores porque me permitía extender la provisión de proteína más tiempo, porque si lo repartía a la gente, en un día se me iba todo. Claro. Y está bien, siempre es bueno que la gente pueda comer y elegir y cocinarse en su casa. Pero yo estaba pensando en la provisión mayor de alimentos a aquellos que no tenían la posibilidad, sobre todo por lo que significa, porque muchos ni siquiera tienen una cocina, hacían con leña, en fin. Volviendo al día de hoy, a partir de diciembre del 23 dejamos de recibir mercadería. Yo el último camión que recibí de Nación fue en noviembre, y los primeros días de diciembre, antes del cambio de gobierno, algunos navideños, ¿entendés? O sea, 1 año y medio sin recibir un paquete de harina. Nada, de hecho hemos ido a los depósitos de Pitovelo a reclamar, a exigir, sobre todo cuando salió las fotos de los depósitos llenos de mercadería que nos entregaban, que siguen sin entregarse, muchos ya venciéndose, o alguna para la cuestión mediática distribuyeron a través de una fundación que no tenía ni idea, y muchos de esas fundaciones, sobre todo en el interior, nos venían a ver a nosotros, gente, me llegó toda esta leche, no sé qué hacer, entonces claro, nosotros repartíamos con los movimientos sociales y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, yo obtengo alimentos de provincia, pero la provincia está detonada en función de que no le dan los recursos que le corresponde, porque el gobierno de la provincia está cubriendo mucho de lo que Nación dejó de proveer. Yo de los 6 comedores que tenía tuve que cerrar 2. El que más me dolió fue el de los 7 días. Yo tenía un comedor de 7 días a la semana. ¿En dónde, Ricardo? Eso en Florencio Varela. ¿Entendés? 7, o sea, de domingo a domingo, esta mujer en su casa cocinaba para 80 familias. ¿Y qué pasa hoy con esas familias? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Digo, me imagino que es
súper triste para vos también tener que bajar esa persiana, ¿no? Sí. Pero me pongo a pensar, ¿qué pasa con esas 80 familias que tenían su plato de comida, su pan de cada día en ese comedor y que intuyo que no es que ahora consiguieron un ingreso extra para saldar sus necesidades económicas? No, lo que sí, con el tiempo y gracias al apoyo solidario de algunos compañeros, que algunos quieren permanecer en el anonimato, pudimos conseguir una cierta cantidad de dinero para comprar alimentos y verduras para distribuir en bolsones. Entonces yo en la parroquia, esta gente que venía al comedor, cada 15 días le estamos entregando un bolsón de alimentos de 15 productos. ¿Entendés? En algunos, por ejemplo, 1 o 2 hierbas, 2 azúcar, pero azúcar, aceite, harina, arroz, fideo largo, polenta, garbanzo, lentejas, puré de tomate, arveja, ¿no? Y cada tanto también compramos bolsas de papa, de zanahoria, y le armamos un bolsito de verdura. Claro. Estamos viendo a ver cómo podemos llegar y si logramos conseguir un buen precio para comprar pollo y frizarlo para cuando sea la entrega, de entregarles un pollo, aunque sea por cada familia. Pero todo eso es mucha plata y por ahora, y esto es un mes a mes, son 5 millones de pesos que me dan para comprar. Para alimentar a... Alimentar 80 familias. Que en términos de personas, ¿cuántos platos serían de comida si tenés el dato más o menos? Mira, el promedio que yo hago Sí. Es, por cada familia son 4 miembros. Claro, 360, 350, más o menos. ponele. Hay familias de mucho más, hay familias de 9 hijos, 8 hijos, 7 hijos, o sea, 6 menores y 2 adultos. Hay familias que son solo 2 viejitos, ponele, o una mujer sola con su hija discapacitada. O sea, por eso yo hago ese promedio, ¿entendés? Pero los números son un montón, son 1000 y pico de raciones, si fueran en alimentos, ¿entendés? Es mucho y mucho laburo, mucho esfuerzo, mucho desgaste cada 15 días. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo se sienten las consecuencias secundarias del ajuste? Te voy a tema desocupación, te voy a tema precariedad habitacional, te voy a tema también violencia doméstica, intrafamiliar, machista, ¿no? ¿Cómo vas viendo y midiendo esto, Ricardo? Mira, con respecto a esto, y como consecuencia de este estilo de gobierno negacionista, psicópata, que goza con el sufrimiento de la gente, las consecuencias, más allá de estos alimentos, que era un tema puntual, tenemos todos aquellos elementos que nos proveía el Estado, que nos ayudaba como construcción. Por ejemplo, en uno de los barrios, muy, muy precario, habíamos conseguido un terrenito para construir un edificio de 2 plantas. La planta baja era la cocina con una entrada de vehículo, porque en la villa, si no tenés una entrada de vehículo, tenés que dejar en medio de la calle y por ahí... Claro, interrumpís. Y la calle es calle tierra entre 2 paredes, o sea, no es vereda, la línea de edificación, no, la villa es todo muy angosto. Entonces, con una entrada de vehículo para poder descargar mercadería, toda la cocina grande y todo el primer piso como para que sea salón de depósito y de usos múltiples. Las hizo en su momento, aprobó el proyecto, hizo el primer desembolso, la cooperativa lo construyó, armó toda la base, terminó, hizo la presentación, la rendición, se aprobó todo y nunca más vino los desembolsos subsiguientes. Entonces tengo la obra empezada, además era una obra chica, para ellos lo catalogaban de obra chica, de 3 etapas, la primera ya está terminada y tenemos eso ahí. Entonces estamos con provincia a ver cómo lo podemos resolver. El problema de provincia dice que ustedes tienen un convenio con Nación y ahí tenemos problemas nosotros, no podemos entrar, estamos viendo cómo resolver. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que eran para ayudar a la gente está frenada y parada. A esto se le suma un aumento de la violencia intrafamiliar y barrial. Gran consecuencia de esto también es el consumo de droga de todo tipo y de peor calidad, o sea, cada vez peor, o sea, mucho más cortada con cualquier cosa, y que había como una especie, en una época había como una especie de código que vos, si vas a afanar, afanás del otro lado de la avenida.
Claro, en al la otro típica barrio. donde se come no se caga, perdón, ¿no? Pero el código del chorro de antes, ¿no? No ibas a afanar en tu barrio. Acá en el barrio no se toca, ¿entendés? Ahora estaban las mujeres, o sea, de repente me llamó la atención ver cámaras de seguridad en la villa, dentro de Mirá. la casa, con wifi. Y me dicen, no, lo que pasa es que ahora esperan que yo me vaya y el pibe de al lado entra a mi casa a afanarme. Mirá lo que es. ¿Entendés? Sí. O sea, no solo se ha roto el tejido, sino que esto además genera un nivel de violencia tan grande que todo se desmadra. Todo está muy mal, todo está muy atado con pinzas. Los maridos que se iban a la mañana y volvían a la tarde de trabajar todo el día, están todo el día en la casa porque no pueden trabajar, porque no tienen trabajo. Los trabajos que tenían, formales, informales o de changa, desaparecieron. Entonces esto incrementó el pedido de alimentos a los comedores, con la consecuencia además que gente que nos ayudaba, gente trabajadora que solidariamente hacía un aporte de mercadería o de dinero para poder sostenerlo, son ellos mismos los que nos vienen a pedir comida. Mirá. Entonces no podés sostener esto. Entonces es complejo, o sea, todo se ha agravado de una manera que vos escuchás al cínico, por ejemplo, ayer el jefe de gabinete decir que la pobreza bajó, que están locos, viven en Narnia y que le siguen haciendo el diario Irigoyen. Sí, sí, no se entiende la realidad que están viendo porque dista muchísimo, digo, no de lo que está contando el diácono, el padre Ricardo Carrizo, sino de lo que ve uno cuando sale a la calle de esta ciudad y no parás de ver gente viviendo en situación de calle. Me quiero detener en esos dos temas. Uno que traías vos, que son los consumos problemáticos, cómo ves el impacto de las drogas, sobre todo en la juventud, y otro, la mirada sobre la cantidad ingente, creciente, de gente que hoy no tiene un hogar. Tema falopa. Lamentablemente es algo histórico, pero en la época del 2001 yo recuerdo ver los papás de catequesis vendiendo droga porque era el único modo que tenían para recurrir. Hoy algo de eso hay, pero no hay tanto porque tampoco hay gente que pueda comprarla. Entonces, vos tenés que a ver, yo estoy hablando de los barrios más pobres, más marginales, más dejados de todo. No de Barrio Norte, todo, que consumen tanto más droga, sí, se entiende, pero se que pueden comprarla o la financian como sea. ¿Qué pasa? Los pibes cuando entran en ese circuito, por distintos factores y motivos, que no es para condenar, sino solo para entender, les falta el recurso. Y el recurso es plata. ¿Y dónde saco? Y le afano a mi mamá la heladera y la vendo. O sea, mi mamá sale a trabajar y yo le vendo la heladera para tener esos mangos, o le vendo la frazada. Entonces llega la mujer a la casa y se encuentra media casilla pelada porque el pibe le vendió para juntar falopa. Claro. Entonces te viene la madre, padre, no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. Buscás ayuda en el Estado y el Estado Nacional desmanteló todo lo que había de ayuda, que a veces funcionaba, a veces no tanto, pero algo había. Ahora no lo hay nacional. Las provincias y los municipios hacen lo que pueden con lo que pueden, que además están detonados. Al no tener la ayuda del Estado-Nación, los recursos no son los mismos, las posibilidades no son las mismas y todo se complica. Todo se complica y mucho. Desde que no tenés lugares donde, pues dice, ¿dónde lo puedo internar a mi hijo? Si tenés plata, tenés lugar. Claro, hay muchos lugares para internar a un pibe con problemas de consumos problemáticos, pero tenés que poner una buena tarasca todos los meses. ¿Y el pobre cómo hace? Ni hablar de la atención en salud mental, ¿no? Lo difícil que es conseguir por obra social un psicólogo, ni hablar si tenés un padecimiento un poco más serio, complejo, de psicopatías tenemos. Me acuerdo en uno de los barrios, un pibe que totalmente desquiciado mataba perros delante de los pibes de catequesis, y entonces estábamos todos ahí. Me acuerdo que fuimos a un juzgado porque la madre y el padre decían, yo no puedo hacer nada, es más, tememos por nuestra vida, y logramos que un juzgado lo haga internar, pero la policía nunca lo quiso ir a buscar, ir a pelearme con el comisario porque no cumplía lo que el juzgado le había ordenado. O sea, hay todo un desmadre en ese sentido que es muy difícil de sostener, muy difícil de mejorar, y llegado el caso
nuevas elecciones o nuevo gobierno o lo que sea, resolver todo esto va a costar, remontar todo esto va a costar muchísimo. Y mientras tanto estamos así, ya ni parche, ya ni alambre tenemos para atar, ¿viste cómo se dice? Lo atamos con alambre, ya ni alambre te queda. Entonces, ¿viste? Y la cuestión habitacional, vos decías la gente en situación de calle. Mira, en el conurbano, salvo en los centros, muy centros, por ejemplo, centro de Quilmes, en Varela no pasaba, en Berazategui, en algún lugar muy particular, encontrabas 1 o 2 personas en situación de calle. Capital Federal siempre fue detonado la situación de calle, y de hecho todos los jefes de gobierno se encargaron de generar cosas contrarias a la gente de la calle. O sea, por ejemplo, hacer bancos de cemento con pinches o agujas para que la gente no pueda ni tirarse abajo ni quedarse a dormir arriba. Y el epítome de la crueldad, unos bancos de cemento que parecen acolchaditos, pero que son una piedra. Una piedra, pero que además con una forma que no te permite descansar. Total. De poner pinches para que no se puedan acostar, ni protegerse, ni cubrirse. Es más, el cinismo de la publicidad, estamos limpiando la ciudad y muestran una foto de antes y después. Sí, había basura, qué sé yo, antes y después. Y en el medio había un ser humano claramente pobre, con necesidades, y que en la otra foto no estaba. Todo limpito por lejitos, pero sin ese ser humano que les molestaba a la vista, ¿no? Sí, la humanidad descartable, ¿no? Para los valores del gobierno de la ciudad. Estamos hablando con el padre, el diácono Ricardo Carrizo. Estamos ya sobre la hora de ir a la tanda, pero no estuvimos charlando de la realidad social del país. La verdad es que parece poco esperanzadora. Yo sé que también en el fondo todos tenemos fe, esperanza de que esto mejore, y me quiero quedar con una reflexión del Papa Francisco, y que me la tomes, me la interpretes como vos la lees, que es la idea de estas 4 líneas que sugiere que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto, que la realidad es más importante que la idea y que el todo es superior a las partes. ¿Cómo lees el legado en general de Francisco? A ver, es interesante que Francisco lo plantea así, que no está lejos de lo que planteaban otros papas, pero en el contexto de lo que Francisco viene predicando, tiene otra mirada, otra lectura. Mucho más social, mucho más, claramente él dijo el neoliberalismo es pecado, y entonces a partir de ella marcó la cancha con respecto a muchos predecesores y a muchos políticos o países con cierta estructura neoliberal que pretenden ser cooptadores de una realidad. A ver, si no hay unidad verdadera en la diversidad y en la diferencia, no tenés posibilidad de tener paz en el disenso, o sea, poder discutir las cosas para buscar un punto de encuentro. Cuando no tenés ese punto de encuentro, empezás con las injusticias, porque empezás a marginar. Y cuando no tenés justicia, no tenés paz. Entonces, es una cadena de situaciones en la cual, si uno quiere tener paz, necesita justicia. Y para que haya justicia, tiene que haber criterios e instancias de conocer al otro y ser empático, como se dice ahora, con lo que está viviendo el otro. Dejar los egoísmos personales y dejar la realidad individual, meritocrática, que es toda una mentira, para dar paso a lo comunitario, a lo solidario, a entender el otro. Cuando a veces en Cáritas recibimos mercadería o ropa, ¿viste? Vos te das cuenta, aquel que tira lo que le sobra, que a veces no sirve ni para trapo, o aquel que comparte lo que tiene. Y vos te das cuenta cuando viene la ropa limpia, planchada, ordenada, prolija, o que es una bolsa así de rejonte. Todo esto en este contexto de Semana Santa, me parece que también es importante esto, reflexionar. Tenemos estas costumbres, como decíamos, del Viernes Santo, de todos los Viernes Santos no se come carne, toda la Semana Santa vimos tal cosa, pero nos olvidamos por ahí el eje y la clave de lo que significa. Recién leía lo que había escrito alguien, decía, para Navidad comemos pan dulce, para Semana Santa comemos rosca de Pascua y huevo de Pascua. O sea, en definitiva, este Jesús nos hace engordar kilos. Bienvenido sea. Y sin embargo, Navidad se festeja, se conmemora el cumpleaños del nacimiento de aquel que va a dar su vida por todos, cumpliendo la promesa de Dios de darnos vida y vida en abundancia, de generar un reino. Jesús lo matan
en esta semana lo vamos a ir viendo, lo mata el poder político que era el imperio, ¿no? Que se quiere sobreponer sobre cualquier otra, en complicidad al poder religioso y social de la época. O sea, los escribas y los fariseos, que eran los maestros de la ley del pueblo judío de aquella época, son los que entregan a Jesús, pero no porque era malo o perverso, porque rompía la estructura de la época. Y romper la estructura de la época era comer con los pecadores, acompañar a los pobres, estar junto con ellos, no hacer que el hombre viva para la ley, sino que la ley sea para el hombre, y por lo tanto adaptarse. Entonces, si un sábado tenés que curar a una persona porque está mal, lo haces, no porque la ley dice que no, que se muera. Es todo el Viernes Santo. O sea, entonces, la Semana Santa es un tiempo que nos permite reavivar nuestra fe para saber desde qué lado nos posicionamos siendo cristiano. Si yo digo que soy cristiano, ¿de dónde estoy? Del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, del imperio, que condeno, critico, me posiciono por encima de los demás, marco con el dedito y señalo para condenar a alguien porque simplemente me muestra lo equivocado que estoy, o me pongo del lado de Jesús, de los pobres, de estar aquellos que necesitan ayuda. Jesús el Jueves Santo es clásico lo del lavado de los pies. Claro. El lavado de los pies no es simplemente un acto teatral, es un ejemplo de entrega, de siendo tan grande se hace pobre. Sé que estamos con los tiempos cortados, pero yo si querés después sigo. No. Pero me parece que es eso, o sea, hay como dos modelos. El modelo, en palabras de hoy, sería neoliberal, donde como alguien que me molesta porque piensa distinto, yo digo que soy libre y que me gusta la libertad, pero si el otro opina distinto ya no me gusta, entonces le cerceno esa libertad. O el modelo de solidaridad, compromiso con el otro, de empatía, de compartir, de ser solidario, ¿entendés? O sea, el problema que en nuestra sociedad es que hablamos de los problemas de los pobres, pero no hablamos del causante de esos problemas, que son los ricos. En definitiva, el problema son los ricos. Mafalda decía, para amasar una gran fortuna hay que hacer harina a los demás, ¿no? Este visionario de Quino nos mostraba eso, nos muestra eso. Y esto es lo que está pasando. Viejos dichos populares, nadie se hace rico trabajando, o sea, tenés que tener un nivel de especulación. Entonces, aquel cristiano que es empresario, yo le pregunto y le cuestiono, vos decís que sos cristiano, perfecto, venís a misa o comulgás todos los domingos. ¿Cuánto le pagás a tus empleados? ¿Cuánto les proveés elementos de seguridad? ¿Cuánto les permitís que puedan atender sus necesidades? ¿O solo acumulás riqueza para tu propio interés, para estar tranquilo en tu casa, en un barrio privado, donde tenés todos los lujos y placeres y el resto que se jorobe? Y no lo dice el padre Ricardo Carrizo. Hay uno de los versículos más lindos que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Quiero agradecerte mucho, Ricardo, por estar acá. Podemos estar hablando una hora más. Obvio que te dejo un detalle de ese párrafo que vos leíste. Fíjate cómo la Iglesia también, cómplice durante muchísimos siglos, intentó suavizar esta frase diciendo que no, que la traducción del arameo y griego aguja era otra cosa y que el camello... No. Una aguja es una aguja y un camello es un camello. Entonces, por lo tanto, nunca un rico va a entrar al reino de los cielos, porque el problema no es que sea rico, el problema es cómo se hace rico y qué hace con esa riqueza. Ahí está la clave. Siempre, había un papa que decía, que lo escuché de muchos curas, que el órgano más duro y complejo del ser humano es el bolsillo. ¿Entendés? Entonces, digamos, ya, perdón que te siga robando tiempo, la última frase... que esta Pascua, que repetimos todos los años, que hacemos signos y gestos que pueden ser rutinarios y que todos los años hacemos lo mismo, no sea solamente el huevo de Pascua o la rosca, que no está mal, sino que tengamos una conversión profunda desde el corazón para entender que si no somos solidarios, que si no nos encontramos como hermanos y si no comprendemos que el otro, a pesar de todo, es nuestro hermano, nunca vamos a salir adelante. Y si seguimos echando la culpa que porque nos roban hay que matarlo, nunca entendieron la ley del talión, ¿no? Pues la ley del talión surge como un acto de justicia, porque antes se hacía cualquier cosa por cualquier cosa. Lo cual significa que alguien que hace algo mal, obviamente tiene que tener un juicio justo
no pruebas plantadas como suele hacer la policía, no jueces que le miran sus propios intereses, sino buscar primero por qué hace tal cosa y ver cómo lo ayudas a salir adelante. Muy bien, muchas gracias por venirte en este Jueves Santo. Estábamos escuchando al diácono, al padre Ricardo Carrizo, integrante de Curas en Opción por los Pobres, y sabés que esta es la radio de EVE, esta es la radio de Madres, así que para escuchar voces como las tuyas siempre estará abierta. Gracias, Ricardo. Y como dice Carmen, se la extrañaba a la EVE. Por supuesto. Pero y es acá siempre una voz que nos ha apaleado muchas veces y con más que justa razón, y que es la que nos ha impulsado siempre a estar de un lado de la vida. Y acá con la gran responsabilidad de cuidar su legado y de comunicar a la altura que ella hubiera querido. 13:37, nos vamos a una tanda. Cuando volvamos seguimos con esto que es Bonavita en 530. Hoy un programa como Dios manda. Somos Radio.